Estamos en Quart de Poblet, un pueblo cercano a Valencia, y hemos querido venir aquí para contaros un proyecto muy interesante que tiene que ver con la agroecología y que tiene que ver con las personas. Estamos con Núria Montañés, es la coordinadora de la Escuela Infantil Municipal Ninos de este pueblo, de Quart de Poblet. ¿Por qué habéis decidido o decidisteis en su día montar un huerto para los niños? Nuestra filosofía de vida es demasiado urbana, ¿vale? No tenemos mucho contacto con la naturaleza, con las plantas, con el ecosistema que se crea en un huerto. Entonces decidimos, pues con este proyecto de huerto escolar ecológico, también ayudados por Inspira, pues realizar este huerto para que el alumnado nuestro tenga esa oportunidad de ese contacto con la naturaleza, el entorno medioambiental, y para que sean capaces también de compartir experiencias y vivencias con sus compañeros y compañeras y ver cómo crecen las plantas, que es muy bonito y satisfactorio. Los huertos ecológicos y urbanos se han convertido en una de las maneras más eficaces para integrar a personas con riesgo de exclusión social en la sociedad. De esto es de lo que se ocupa Inspirat, y está con nosotros Eva Luna, que nos va a contar cómo surgió la propuesta de hacer este huerto aquí en la Escuela Infantil Municipal de Quart de Poblet. Eva, ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, este proyecto Inspirat en principio se plantea como un proyecto de formación y de capacitación para un colectivo de jóvenes con discapacidad intelectual que quieren formarse y quieren trabajar, y además quieren con su trabajo y con su aportación mejorar su entorno. Desde el área de educación se pusieron en contacto con nosotros porque Ninos quería poner en marcha el huerto y bueno, pues nos pusimos a hablar con ellos y de ahí surgió la idea. ¿Cuál es el día a día de una persona discapacitada que está en Inspirat y viene aquí a la Escuela Infantil Municipal? Bueno, pues aquí venimos de manera esporádica, no venimos todos los días ni venimos en un horario completo, venimos pues a lo mejor cada 15 días y así, pues un poco para mantener el huerto en condiciones, para regar, pero la idea de lo que se trata es de, además de haber montado el huerto y mantenerlo, poder empezar a proponer actividades para realizar con los propios niños de la escuela, que es de lo que se trata. El Ayuntamiento de Quart de Poblet participa activamente en el proyecto de Inspirat y está con nosotros Maite Ibáñez, que nos va a contar por qué esta colaboración. Maite, ¿por qué el Ayuntamiento participa en este proyecto? Pues el Ayuntamiento de Quart, cuando se le propuso este proyecto, no dudó ni un segundo en participar porque es un proyecto integrador. Los niños tienen que tener contacto con otros niños o niñas con diferentes capacidades y interrelacionar entre ellos. Estamos con Nadia Navarro, que forma parte de Inspirat, una de las encargadas que viene aquí al huerto a ayudar a los niños a cultivar y también a enseñarles valores tan importantes como el respeto por el medio ambiente y por la agricultura ecológica. Hola, Nadia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Nadia, cuéntanos qué haces tú en este huerto en concreto. Pues venimos aquí pues a quitar las malas hierbas, a regar las plantas. ¿Qué crees que aporta un huerto a los niños? ¿Cómo crees que les enseña? Pues a ver, les enseña a esto, a comer de manera sana, a ser responsables y en el esto y les enseña a utilizar los sentidos. Como veis, la agricultura ecológica es una herramienta de integración muy positiva que nos ayuda a cambiar la sociedad.